Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Esta noche el Señor ha querido hablarles que hay poder en la oración. Podemos repetir al hermano que está a nuestro lado: hay poder en la oración. Bien, como hemos dicho con convicción que hay poder en la oración, realmente en el Espíritu Santo, ¿no?, se clamó con tanta fuerza, con tanto poder para que el Señor haga su obra en nuestro país, en Bolivia, porque lo hemos sentido que en este tiempo son tiempos muy difíciles, hermanos, que estamos viviendo, ¿no? No podemos ser indiferentes a tantas cosas que están pasando en nuestro país, desde las elecciones que hubo, ¿no? Entonces, el Señor ha escuchado la oración que hoy se hizo. Recibámoslo, hermanos, porque el Señor escucha la oración, así sea de una sola persona justa. Amén. Entonces, aquí, en esta noche, hay más de una persona justa en esta casita, en la casita del Señor. En el Salmo 88, es una oración que le hace o que le hacen los hijos de Corea al Señor, donde dice: Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades, que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de su mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas, me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme, los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructivo? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me han enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Es así, mis hermanos, que el Señor me dio este salmo el día de hoy, porque yo tenía preparada otra prédica, ¿no? Le dije a la hermana cuando me avisó, ¿no? Sí, hermana, yo tengo una prédica que preparé en el tiempo donde los jóvenes de fuego también están predicando, ¿no? Y ya yo la tenía lista, ¿no? Y dije, esa va a ser mi as sobre la manga, dije, ¿no? Pero la verdad que el Señor puso este Salmo 88 porque todos necesitamos, mis hermanos, necesitamos clamar como lo dice este Salmo, clamar de día, de noche, no cansarnos. Y por eso el Señor me puso el título, ¿no? Hay poder en la oración. ¿Puede volverlo a repetir? Hay poder en la oración. Dígale a su hermano para que entre esa palabra, que hay poder en la oración. Porque así como clamamos, mis hermanos, noche y día, tenemos la certeza, la fe
de que el Señor va a hacer su obra, de que Él va a restaurar todo lo que estamos viviendo. No es casualidad lo que estamos pasando. La verdad que mientras yo preparaba esta prédica, me había dado cuenta de que no estaba entrando en oración como lo hacía antes, ¿no? Más antes me acuerdo que hasta hacíamos grupos de ayuno, en fin, estábamos más, supuestamente, ¿no? Les puedo decir, más recurrente en la oración. Pero después de que leí, ¿no?, todo lo que está aquí en este salmo, me di cuenta de que el Señor, todo eso, lo que había hecho antes, lo había hecho mal. ¿Creen ustedes que pueden hacer una oración mala? La podemos hacer, mis hermanos, cuando una oración no es sincera, cuando no nace del corazón. Yo pensaba que el orar y el decir muchas palabras, aquellos que quizás hemos estudiado, se nos vienen otras palabras a la mente, que muchas personas quizás ni lo entiendan, ni lo comprendan. Y pensamos que aquella persona que oró de manera extravagante es una oración que el Señor sí escuchó, pero yo les puedo decir, mis hermanos, que el Señor escucha una oración sencilla, pero que nazca del corazón. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿tu oración es sincera? Otra vez pregúntele para que esos corazoncitos empiecen ahí a carburar, a pensar cómo estamos haciendo nuestra oración diaria. Como les decía, yo soy como automática, me levanto, despierto y ¡pum!, agarrar la palabra del Señor. Eso es en automático y ahora, ¿no? Pero no quiere decir que yo esté conectada con el Señor, porque como lo dice ahí esa palabra, es automático, es algo mecánico que yo lo hago porque ya está hecho el hábito en mi vida, ¿no es cierto? Y a veces nosotros estamos ahí con sueño, no hemos despertado siquiera bien y estamos ahí dirigiéndonos al Señor. Señor, te agradezco esta mañana. Y hacemos ese rezo mecánico de que ya lo sabemos de memoria y hasta con qué vamos a terminar, ¿no? Nosotros cuando no conocíamos al Señor, en mi caso, yo pensaba que rezando el Padre Nuestro, el Dios te salve María, yo pensaba que me acercaba más al Señor o que estaba yendo en el camino correcto del Señor. Pero como les digo, después de hoy, les puedo decir de que todo lo que había hecho antes estaba mal. Todo era mecánico, todo era rezo y eso no es lo que le agrada al Señor. Entonces yo les voy a dar unos tips para que ustedes empiecen a hacer esa oración que al Señor le gusta. ¿Quieren saberlo? ¿Sí o no? ¿O su oración de ustedes es más sincera que la mía? Me imagino que sí. Pero para aquellos que quieren también, ¿no?, ver y conocer un poquito más de lo que el Señor quiere de nosotros. Como primer punto, la oración es más que palabra. ¿Sabían ustedes que las oraciones que hacemos no es solo el palabrerío que digamos? Es más aún, mis hermanos. En Samuel 16:7 dice, nuestro vocabulario no impresiona a Dios. Él siempre mira el corazón. El hablar con nuestras propias palabras es lo que le agrada al Señor. No quiere palabras rebuscadas, no quiere que nos sepamos o que tengamos, qué sé yo, masterados y más cosas, o que no tengamos horrores ortográficos. No, Él solo ve nuestro corazón y Él quiere que nos dirijamos a Él de manera sincera. Digámosle a nuestro hermano que está al lado, el Señor quiere una oración sincera, que te nazca de tu corazón. Muchos en el pasaje bíblico de Lucas 11, ¿no? Yo me lo sabía de memoria, el Padre Nuestro, como les digo, ¿no? Inclusive así desglosadito,
uno se lo sabía, pero el Señor obviamente nos dejó como modelo, como ejemplo, el Padre Nuestro. No nos dijo lo van a repetir hasta que se cansen. Inclusive me acuerdo en una prédica el hermano Paye nos contaba, ¿no?, de que había una vecina de él que decía que rezaba y rezaba y Dios, pásame la chinela, después apágame el tacho, ¿no? Entonces nosotros, como les digo, creemos que al hacer eso monótono, repetitivo o un monólogo, porque lo que hacemos es un monólogo, ¿no? Yo hablo, solo hablo y no dejo que el Señor ni siquiera me responda, ni siquiera puedo escucharlo. Se los digo yo por experiencia, porque yo rezaba mucho. Solo rezaba así y me di cuenta de que era palabra totalmente vacía, ¿no? Que no llegaban, esas oraciones no llegaban al Señor. Yo se los aseguro, porque era una oración farisea, como en la Biblia tenemos, ¿no?, de la oración del publicano y del pecador. ¿Qué decía el publicano? Señor, yo aquí estoy y te agradezco porque no soy como esa persona lujuriosa, no soy adúltera, no hago esto, no robo. O sea, era la persona estrella, ¿no?, farisea de primer lugar. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que el Señor escuchó esa oración? ¿Sí o no? No, mis hermanos, el Señor no escucha una oración vanagloriosa. Él conoce nuestra voz. Y cuando nosotros también cambiamos de voz, Él dice, no, este no es mi hijo, esta no es mi hija, ella no habla así. Yo la conozco, su oración de corazón. Y cuando ustedes hagan su oración, se van a dar cuenta que el Señor les va a responder y le va a decir, no, mi niña, no, mi niño, hoy no hiciste la oración como a mí me agrada. Amén. Muchas veces cuando nosotros hacemos este monólogo, no distinguimos la voz del Señor, como les decía, mis hermanos. El Señor quiere que hagamos una oración sincera, pero con fe. Dígale a su hermano, tienes que hacer una oración sincera con fe. Pero esta fe y esta confianza la debemos de depositar en algo o en alguien. En este caso nosotros, ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Y a quién le pedimos? ¿A Jesús? Sí, mis hermanos, tenemos que dirigirnos a Jesús, porque como dice la palabra, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesús. Cuando nosotros nos dirigimos más a Jesús, obviamente está intercediendo delante del Padre. Y muchas veces cuando nosotros hacemos algo que no le agrada al Señor, Él está intercediendo. Si fallamos, si estamos quizás distraídos, Él dice, Padre, míralo, perdónalo, porque Él no quiere hacer eso. Él no quiere estar alejado de ti, papá, le dice. Él quiere estar contigo, pero es que el enemigo le puso trampas. Nos justifica siempre Jesús. Dígale a su hermano, Jesús siempre nos justifica. Es hermoso, mis hermanos, cuando nosotros dirigimos esa confianza y esa oración al Señor. Yo recuerdo que para las elecciones de este año, todos, o bueno, algunos de nuestros hermanos tuvimos que ir a votar, ¿no? Fuimos a votar a el derecho que tenemos, ¿no?, de votar, pero les comento que a mí no me fue nada bien. Nada bien, porque saliendo de aquí de la casa del Señor, me di cuenta de que allá en el mundo no hay nada, de que todo está vacío, de que no, como se puede decir, no hay vida. En cambio aquí todos los días
me sentía llena de la presencia del Señor, me sentía feliz. Me acuerdo cuando una vez me preguntó la hermana Milka, ¿no? ¿Y usted es feliz? Y yo le dije, pero fue un sí que me salió, ¿no? Sí. Y de ahí ya nace el sí, como entrecortada la voz. Porque yo soy feliz aquí, mis hermanos, en la casita, con todos los que vivimos acá, con el Señor. Entonces, yo no tenía necesidad de irme, ¿no? Pero era el derecho de votar y también el Señor lo permitió. Pero en esa ida a mi cuarto donde yo vivía, como les decía, yo me sentía tan mal, me entró hasta la depresión, si se puede decir. Entré en depresión en unas horas, ni siquiera fueron días, fue horas. Yo llegué ahí, pum, puse el pie y empecé a sentirme mal, descompuesta. Y en esa soledad, si le podemos llamar así, yo clamé al Señor, yo le pedía, Señor, ¿por qué me siento así, Señor? Yo no puedo estar así, Padre. Si yo estaba bien, yo estaba tranquila, estaba en paz. El Señor nos da esa paz, mis hermanos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo le clamé al Señor y me dio otro salmo también. Al Señor le encanta responderme con salmos, ¿no? Porque sabe que me gusta la música y nos responde como a nosotros le entendemos mejor. Y me dio el Salmo 111 que dice: aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Entonces el clamor, la petición que yo le pedí al Señor, que Él me hable, ¿no? Señor, háblame, yo quiero que me hable. Y era como que una respuesta que yo no esperaba. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y el Señor como que nos ha salido con otra cosa? Levantemos la mano. O sea, uno espera una respuesta que te diga, ¿no? Tenés que hacer esto, esto, esto. Y la respuesta del Señor, ¡pum! Alábame, glorifícame, exáltame. Como diciéndome, estabas bien allá en la casa del Señor con los rectos de corazón. Y yo, ay Pedro, digamos, ¿no? Terca, me fui pues y me cargué en teringa. Me cargué y inclusive me afectó a mi ojo izquierdo. Estaba un poco delicada en esos días por nada más que ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor siempre contesta nuestra oración. Dígale a su hermano, el Señor siempre contesta nuestra oración. Pero ¿saben qué necesita el Señor de nosotros para respondernos? Necesita algo de mí. Diga, necesita algo de mí. Ahora dígale a su hermano que está al lado, necesita algo de ti. Pero mírelo a los ojos, pues, necesita algo de ti. Y como les decía, cuando el Señor quiere respondernos, Él está siempre prestos para respondernos y necesita algo de nosotros. Y ese algo es una palabra cortísima de 2 letras, que es fe. Una oración con fe, como dice la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Esa es la fe que nosotros debemos tener, hermanos. ¿Pero qué es tener fe? ¿Saben ustedes qué es tener fe? Es como la promesa que nos dio, ¿no? De creer sin ver. Yo quiero invitar aquí al hermano David. Hermanito David, ¿puede pasar, por favor? Para que hasta aquí usted me diga
La oración que usted realiza, ¿cómo la realiza para explicarle a los demás hermanitos y si es con fe? Claro, hermanita, buenas noches. La oración que yo hago es sincera y al Señor siempre le gusta un corazón quebrantado. En su palabra dice que Él no se aguanta de ver un corazón arrepentido de todo lo que haya hecho y siempre tiene que ser sincera la oración, teniendo una conversación con Él, no siempre monótona. Ahí está, muy bien, hermanito, tome asiento. Entonces, él dijo una palabra clave, no es un monólogo, es un diálogo. Y para que haya un diálogo tienen que haber dos personas, ¿no? Una persona que habla y la otra que le responda. Muchas veces nosotros creemos que porque hablamos tanto, ya el Señor nos está respondiendo y nunca dejamos que Él nos hable. Es importante, hermanos, que sepamos que el Señor nos va a responder. Cuando tenemos esa fe, Él nos responde. Pero ¿cómo sabemos diferenciar su voz? Mientras más ustedes oran, mis hermanos, más vamos a poder reconocer su respuesta del Señor. Y no hay otro lugar donde nosotros no lo podamos encontrar que es en su palabra. Aquí está la respuesta del Señor a todas tus aflicciones, a todo lo que vos muchas veces te cuestionás y decís, ay Señor, no sé qué hacer de mi vida, estoy con este problema, estoy con esta dificultad. Uno ora en su cuarto, en el momento de intimidad con el Señor, y el Señor te va a responder y te va a decir, como a mí, una respuesta que yo no esperaba, pero el Señor sabe cómo dirigirse a nosotros. Él sabe, Él nos conoce más que nosotros mismos. Hay muchas oraciones poderosas que están en la palabra. Hay oraciones que nosotros hacemos, como se dice, en un solo saque. En el día 1, por ejemplo, de oración, empezamos, Señor, protégeme, Señor, sáname, Señor, libérame. Y decimos un montón de cosas que hasta lo mareamos al Señor, ¿no es cierto? Y creemos que al cumplir todos los pasos, bueno, ya le pedí por mi trabajo, por mis hijos, por una cosa, por la otra, ya con eso salgo tranquila y me voy a trabajar, digamos, o me voy diariamente. Pensamos que con eso lo estamos haciendo bien, mis hermanos. Pero el Señor nos dice de que nosotros debemos dirigirnos, no por algo especial. Si lo hacemos así, está bien. Podemos pedirle protección, sanidad. Podemos pedirle, mis hermanos. Porque les digo algo. El Señor ha vencido al enemigo. Nos lo dice en el Salmo 9:10. Ha conquistado la muerte, nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 43:36. Ha traído sanidad, nos dice. En Marcos 9:29, ha derrotado al demonio. Nos dice también en Jeremías 33:3, que es lo que a mí más me ha quedado, ¿no?, de la palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Dígale a su hermano, clama al Señor y Él te responderá. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Yo lo creo. Y yo sé que cuando nosotros quebrantamos, como decía el hermano David, nuestro corazón, cuando nos humillamos y si podemos zapatear y bueno, gritar a veces también, eso le agrada al Señor, que nos mostremos tal como somos. Porque quien no demuestra tal como es, ¿qué palabra se le puede denominar? Hipócrita, ¿no? Y un hipócrita es sinónimo de fariseo. Pregúntele a su hermano, ¿te queda algo de fariseo todavía? No, yo sé que aquí y los que están siguiendo en el Zoom,
no nos queda nada de fariseo, ¿no, hermano? Porque ya el Señor quebrantó todo ese fariseísmo que traíamos, porque cada vez y cada estudio bíblico el Señor se hace más vivo y más real. Entonces nosotros debemos de clamar al Señor siempre, mostrarnos tal como somos. Pero yo les digo algo, mis hermanos, nosotros cada vez que tenemos aflicción es cuando más pendientes de la oración estamos, ¿o no? Sí, mis hermanos, sí. A ver, digan, sí, así es, mis hermanos. Cada vez que nosotros estamos en aflicción es cuando más oramos y le pedimos, y si es posible, vivimos en oración. Y cuando ya pasamos la turbulencia, trae el Señor la calma a nuestras vidas, ¡pum!, se acabó la intimidad con el Señor. O sea, prácticamente ya no lo necesitamos, ya estamos fuertes, decimos, ya estamos firmes, ya no necesito orar tanto. O decimos, ya, con leer una palabrita al día, ya con eso estoy conectada con el Señor, decimos. Pero no, mis hermanos, debemos de orar siempre. Jesús les dijo a sus discípulos, oren sin cesar, les decía. Y en este tiempo que estamos pasando en nuestro país, ¿no deberíamos aplicar eso, mis hermanos? ¿O ustedes no creen en el poder de la oración? ¿Creemos? Dígale a su hermano, ¿crees en el poder de la oración? ¿Y por qué no oras? Dígale. Si crees en el poder de la oración, ¿por qué no oras? ¿Por qué no humillas tu corazón cada día al Señor? ¿Por qué no te olvidas un momento de este mundo, de las cosas que tenés que hacer cada día, y te encerrás ahí con el Señor y le decís desde el fondo de tu corazón todo lo que tenés, y el Señor te va a escuchar? Así que mis hermanos, nosotros debemos de estar siempre, siempre orantes. Cuando Jesús subió al huerto de Getsemaní, Él le dijo a sus discípulos, oren, les decía. Pero ¿qué pasaba? Subía el Señor Jesús al huerto, oraba, Él clamaba, ¿no? Señor, si es posible, quita de mí esta copa, decía, ¿no? Y volvía donde estaban los discípulos y estaban ahí, unos cabeceando, otros ya dormidos. ¿Ustedes creen que eso es poder en la oración? ¿Eso es poder en la oración? No, mis hermanos, eso es poder en el sueño. Poder, pero en el sueño. Nosotros debemos levantarnos. El Señor nos decía por algo, deben estar despiertos, atentos. Levántense, oren, doblen rodillas. Recuerdo que aquí en la casita nuestros guías espirituales nos dicen, a las 6 de la mañana vamos a ir a orar, nos dijeron, ¿no? Y ese día que vinimos a orar, se sintió tan fuerte la presencia del Señor, que fue algo tan maravilloso. Y yo les pregunto a ustedes en su casita, a los que están aquí en la casa del Señor, ¿ustedes creen que si no nosotros oráramos sin cesar, el Señor podría cambiar todo? ¿Lo podría hacer? ¿Y por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué no dejamos a un lado la flojera? ¿Por qué no dejamos a un lado la comodidad? O decimos, no, es que tenemos que estar bien en el día para poder ir a vender maja blanco, tenemos que estar bien desayunaditos. Y nos preocupamos de tantas cosas, y el Señor solamente nos dice que quiere que nosotros oremos sin cesar. Pero justo ayer estábamos hablando de la palabra, ¿no? No, el Señor ya no quiere sacrificio, quiere misericordia, decimos, ¿no? O sea, que ya no oremos temprano, sino misericordia y amor. No, mis hermanos, si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor, tiene que orar, tiene que levantarse en guerra y pedirle al Señor temprano.
A tempranas horas el Señor se manifiesta de manera más sobrenatural. Pero nosotros muchas veces por comodidad no lo hacemos. Entonces, yo los invito esta noche a que nosotros nos levantemos en fe, que oremos al Señor y Él va a hacer que todo esto que está movido por el enemigo se destruya. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Amén, hermanos. No, yo lo creo, pero parece que ahí con los hermanos estamos solos, unos 3 loquitos que creemos. ¿Creen ustedes en el poder de la oración? Es un aplauso, démosle al Señor. Porque eso Él quiere. Él es dueño de todo. En Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según la voluntad en el ejercicio del cielo. Y los habitantes de la tierra, no hay quien tenga o detenga el poder que tiene nuestro Señor. Hoy comienza a practicar la oración en tu casa, con tu familia, con tus hermanos, los que nos están viendo en su casita. Empecemos a orar. Si no sabemos cómo, tan solo cerremos los ojos, levantemos los brazos. A ver, esto vamos a hacer, mire. Primer paso, cerrar los ojos. A ver, cerremos todos los ojitos. Cerramos los ojos. Cuando usted cierra los ojos, está enfocándose en la presencia del Señor. Levante los brazos. Porque cuando oraba Moisés, ¿qué pasaba? Ganaba el pueblo, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que levantar. A ver, levantemos lo más alto que podamos. No es que ahí nomás. No, levantemos con fuerza, con poder. Al levantar nuestros brazos, estamos abriéndole el corazón al Señor. ¿Ya? Y cuando le clamamos al Señor, oramos de corazón, desgarramos. Si tenemos que llorar, lloramos. Y si usted no siente todavía la presencia del Señor, yo lo invito a que ponga una melodía en su mente, en su corazón. Y si tiene en su casa también, ponga una pequeña melodía para poder entrar en la presencia. Porque muchos nos ponemos a orar, quiero orar, y ¡tum!, se nos viene una idea a la mente. Ay, mañana pasado hay paro, tengo que comprar carne, ta. Entonces usted debe de dejarse sumergir en la presencia del Señor. A ver, hagamos. Debemos sumergirnos en la presencia del Señor. Y ya lo demás es cuestión de usted y el Señor. Y al terminar su oración, no se olvide, usted debe de escuchar al Señor, porque si no lo escucha, va a estar haciendo un monólogo, se llama, donde usted va a hablar nomás y no va a poder escuchar al Señor. Amén. Entonces vamos a cerrar nosotros los ojitos para poder agradecerle al Señor, sobre todo esta noche maravillosa que nos ha regalado. Te doy gracias, Señor, porque tú diriges todo, Señor. Has dirigido esta noche, este hermoso grupo, Señor, tu comunidad vástago de Dios, Señor, que tú amas. Y sabes que estamos, Señor, siendo atacados, siendo merodeados por el enemigo, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas tu presencia, que se levanten tus guerreros en oración, Señor, en ayuno. Que seas tú poniendo ese anhelo en el corazón, Señor, de muchos hermanos que se unan a ti, Señor. Que oren como tú lo decías, Señor, sin cesar, Señor, que no se cansen, que si su cuerpo está cansado, Señor, que su espíritu se levante, Señor, porque tú quieres personas guerreras en oración, que tengan esa fe, Señor, esa fe de Abraham, esa fe de Moisés, de Elías, Señor, que solo te clamaban, Señor, y tú hacías, Señor, como esa oración de Josué, que oró, Señor, y el sol se paró, Señor. Hoy te pido, Señor, que pongas ese Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos.
Pon tu espíritu en nosotros, Señor, para que no decaigamos. Y por más que veamos las cosas, Señor, no es por vista, es por fe, y sabemos que tú nos vas a ayudar, tú nos vas a sacar de todo pozo, Señor, de toda dificultad que estamos pasando. Yo te alabo, Señor, te bendigo y te agradezco por nuestros guías espirituales, Señor, que ellos nos dan esa fe siempre, Señor, firme e inconmovible, Señor. Gracias, Padre, por poner ese granito de fe en esta noche en mis hermanos y en mí también, Señor. Amén.